Bueno, pues encantados de teneros a los dos por aquí en un momento de calma tensa, ya no solo en los mercados, sino también lo que concierne a la geopolítica, después de esta pausa de Donald Trump que el mercado no termina de comprar, tampoco los expertos, el mundo pendiente de lo que pase el viernes, más bien el viernes cuando cierren los mercados, más bien el fin de semana. Mirando a esto, Eduardo, te quiero preguntar por esta información de la agencia Reuters que plantea las condiciones por parte de Irán, hablando de compensaciones de 100.000 millones, 2 millones por cada barco que transite por el estrecho de Hormuz, también, bueno, pues algún tipo de garantía para que no se puedan repetir estos ataques. ¿Qué te parecen estas condiciones por parte de Irán y qué nos dicen también de lo que es prácticamente el primer mes de conflicto, ¿no? Porque Irán ha pasado de negociar o de tener que aguantar unas condiciones de Estados Unidos a lo contrario, a ser Irán la que plantea las condiciones, ¿no? Plantea las condiciones, que duda cabe, pero tampoco impone como un deadline las mismas. Yo creo que ha entrado un juego que a Donald Trump le fascina, que es la negociación, el cambalache, el regateo, y ahí se las va a tener que ver con un mercado persa, nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que son unas condiciones bastante razonables. Luego está por ver las cifras en las que se concrete. ¿Por qué digo que es razonable? Lo digo porque al final todo fuga en una única dirección, que es generar una zona colchón, una zona pacificada, una zona en donde Irán no tenga bases a las puertas de su casa con estados que deberían no deberían estar alineados con ninguna de las dos partes, claro está, y es una posición bastante interesante cara a dar solución a un problema que no se puede perpetuar por más tiempo, porque si no realmente los paganos vamos a ser la gente de la calle. Eh, por otro lado, has hecho una reflexión que me parece muy interesante, ¿no? Ese efecto viernes-lunes. A lo mejor algún día tendríamos que analizar en profundidad la gestión de información privilegiada por parte de la administración Trump durante todo este momento. Porque si tú eres el que genera la tensión o puedes determinar el momento en el que se va a ocurrir, esa información privilegiada la puedes aprovechar bien para ti o bien para el grupo de tu entorno con el que te sientes obligado y con el que llegas a acuerdos comerciales a lo largo de tu vida, ¿no? Si tenemos en cuenta que el perfil de Donald Trump es ante todo un negociador que hace política, no un político que negocia, pues tendría bastante sentido considerar que estas operaciones no son en modo alguno una casualidad. Bueno, pues un Trump que está acostumbrado a negociar, que además disfruta con ello, pero en un momento, Cristian, en el que estamos viendo un giro, ¿no? Estados Unidos planteaba exigencias, planteaba condiciones hace apenas un mes, ¿no? En estas conversaciones en Ginebra, en las que parecía que se podía incluso alcanzar un acuerdo y prácticamente un mes después la situación apunta prácticamente a todo lo contrario. Trump ha declarado la victoria varias veces, dice que Irán está muerto, pero lo que vemos en la mesa de negociaciones es lo contrario, ¿no? Que Irán está poniendo condiciones más duras que antes de la guerra. Da la sensación de que el vencedor, al menos hasta ahora, sería Irán, ¿no? Sí, lo que pasa es que si a Irán no lo derrotan, Irán triunfa. Esa es la lógica. Entonces, Donald Trump recibió una bofetada de realidad en este mes. Y esto, evidentemente, está conectado con cosas que no éramos pocos los que veíamos desde el comienzo prácticamente, que Donald Trump había caído, por decirlo de algún modo, en una trampa puesta por Netanyahu. Esto yo lo sostenía desde el principio, que se le había vendido la idea de una operación muy sencilla al estilo Venezuela, y evidentemente esto fue muy distinto. Y de hecho en las últimas horas ha salido en el Jerusalem Post un artículo en el cual se acusa al jefe del Mossad, a David Barnea, de haber brindado información de inteligencia falsa, o por lo menos no veraz, a Washington y supuestamente a Netanyahu, cosa que dudo, que indicaría que justamente
ante una operación militar de una escala relativamente modesta, el régimen de Irán iba a implosionar, iba a haber un cambio de gobierno y esto iba a ser un paseo por Caracas, cosa que evidentemente no sucedió y muy por el contrario, yo creo que el gobierno iraní y el pueblo y las Fuerzas Armadas han demostrado que tienen una inmensa capacidad de lucha y de sacrificio, están dispuestos a seguir siendo golpeados, pero ocasionando un dolor y un costo a Israel y Estados Unidos que no sé hasta qué punto están dispuestos a sufrir. En Tel Aviv ya se ven carteles con la cara de Netanyahu, con la leyenda destructor de Israel, en Tel Aviv, no en Teherán, en Tel Aviv. También yo creo que fue una muestra de fuerza bastante importante por parte de Teherán, hacer un ataque que costó muchas vidas, según lo que se cuenta, en la ciudad de Dimona, esa ciudad muy cercana a la planta nuclear de Israel, en una, creo yo, en una muestra de que no están seguros y que puede destruir esa planta nuclear, convirtiendo al país hebreo en un lugar inhabitable. Que yo creo que Irán no quiere hacerlo, porque esto obviamente perjudicaría a otros actores de la región, pero sí dando una voz de alerta. También creo que este Estados Unidos que yo marcaba en varias ocasiones, que incluso en lo militar está bastante debilitado, cómo muestra al mundo que el portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, esa especie de orgullo, parece que tuvo un incendio en una lavadora y fue una especie de catástrofe que hace que ahora tenga que estar en Creta por un año más o menos por reparaciones, algo bastante llamativo, y que otro portaaviones que estaba en la región haya tenido que retirarse a 1000 kilómetros de distancia, una zona segura. Entonces, evidentemente, este baño de realidad que ha recibido Donald Trump, e incluso creo el mismo Netanyahu, aunque con ese psicópata es difícil prever los movimientos, pero sí evidentemente se está mostrando que Donald Trump, evidentemente, como dijo Eduardo, es un negociador que hace, o un empresario que hace política, y desgraciadamente se está viendo que le falta esa talla de estadista que necesitaría en esta situación. Y para cerrar, yo creo que esto de estas exigencias de Teherán, por supuesto coincido con lo que decía Eduardo, es una estrategia de negociación, vamos a una expectativa de máxima para después bajar, ahí está en su salsa Donald Trump incluso, pero ahí el escollo es que ambas partes yo creo que tienen que mostrarse fuertes hacia sus habitantes, ¿no? Hacia el pueblo iraní, hacia el pueblo estadounidense, que Trump ha destruido bastante su imagen con su propio electorado, y ahí es donde creo que se puede mostrar un escollo, aunque sí creo que no tengo dudas que las negociaciones ya deben estar realizándose, por lo menos a través de intermediarios.